Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Aporte de la Historia. Hoy vamos a trabajar en esta segunda parte la tesis que explica las reformas borbónicas. En este capítulo lo haremos partiendo, como siempre, de un autor, en este caso el historiador británico John Lynch, quien en 1958 escribió La Administración Colonial 1782-1810, el sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata. Vamos a trabajar. En el libro Las independencias iberoamericanas en su laberinto, controversias, cuestiones e interpretaciones, su editor, Manuel Chust, señala la importancia de la tesis de John Lynch, que ha resultado muy atractiva para los historiadores al decir: las causas de las independencias se debieron a un neoimperialismo borbónico que se impuso en la monarquía española tras el triunfo de esa casa nobiliaria en la Guerra de Sucesión de los Austrias a partir de 1701. Lynch, magnífico conocedor del siglo XVIII hispano, tanto peninsular como americano, trazó un panorama de agravios, tanto políticos como económicos, que los Borbones impusieron a los criollos, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, lo cual contrastaba para Lynch con una época de mayor autonomía y permisibilidad de los Austrias en América. La política de estos monarcas, que había permitido ascender en cargos políticos, religiosos y en fortuna al criollismo, especialmente hacendado y comercial a lo largo de toda América. Esto no significa que cualquier criollo podía acceder a un cargo político o religioso en el período de los Austrias. Con los Borbones, el cambio fue que las familias poderosas criollas ya no podían aspirar a que sus parientes pudieran ser elegidos como funcionarios, rompiéndose con esa relación de poder. Los cargos más importantes ya no serían ocupados por criollos, sino por europeos, y en consecuencia las élites locales fueron desplazadas de la administración colonial. Y cuando los criollos fueron designados en puestos de segunda y tercer orden, rara vez eran ubicados en su lugar de origen y estuvieron sujetos a numerosos traslados dentro del extenso imperio español. Las recientes creadas intendencias, centro de la reforma administrativa territorial de los Borbones, casi nunca fueron ocupadas por un criollo. Esto significó una diferenciación entre los criollos de las poderosas familias de las élites locales y los españoles, generando una conciencia que Lynch denomina el criollismo e impregnó a toda la América de los Borbones en sus colonias. Esto, según Lynch, no se puede ignorar o negar, ya que estas rivalidades generaron tensiones entre criollos y españoles. El caso de los mantuanos en Venezuela es un buen ejemplo. Eran poderosos terratenientes dedicados al cultivo del cacao. La exportación de este producto los benefició con una gran expansión económica. Pero ese crecimiento se veía limitado, ya que el comercio de exportación e importación era controlado por los españoles. Esto generó un conflicto entre las familias terratenientes criollas y los comerciantes de ultramar hispanos. Los españoles, para controlar estas cuestiones, decidieron también ocupar cargos en los cabildos, que había sido un lugar dominado por las familias de las élites criollas
para defender sus privilegios. Otra cuestión que produjo tensiones entre las élites criollas y los reformadores borbónicos fue que estos dieron mayores oportunidades de movilidad social a los pardos, negros libres y mulatos, permitiéndoles incluso ingresar en las milicias. En los lugares como el recientemente creado Virreinato del Río de la Plata y en su capital, la ciudad de Buenos Aires, las castas aprovecharon esta situación en donde además se les permitió participar de actividades de comercio. Entonces, las líneas divisorias que se empezaban a diluir fueron otro motivo de conflicto. La sociedad de antiguo régimen, pensada por los austrias, se debilitaba lentamente. Esto acrecentó el temor de los criollos, especialmente en donde se practicaba la economía de plantación y gran parte de la población era esclava. Se temía un levantamiento de los esclavos como había ocurrido en Haití. En el caso de los virreinatos de México y de Perú, los indígenas protagonizaron numerosas rebeliones para defender sus intereses cuando eran sometidos, tanto por los peninsulares como por los criollos. Lynch sostiene que no eran revoluciones, pero ponían en evidencia las tensiones entre los diversos grupos que componían la sociedad colonial española. El ejemplo es que cuando los criollos se amotinaban por cuestiones fiscales, esto era aprovechado por los indígenas, negros libres, pardos o mulatos, para plantear también sus reclamos, que muchas veces estaban circunscriptos a demandas locales con algún tipo de autoridad o también podían ser más amplios, como la rebelión de Tupac Amaru. La relación entre el Estado colonial de los Borbones con la Iglesia tampoco fue sencilla. Los Borbones atacaron muchos de sus privilegios, especialmente los complejos intereses económicos de la Iglesia, en los que se sumaban la percepción de los diezmos, las propiedades urbanas y rurales y el enorme capital amasado en base a créditos hipotecarios y las donaciones que recibían de sus fieles. Las órdenes religiosas temían. La expulsión en 1767 de la poderosa orden jesuita los preocupaba. Sin embargo, esta expulsión generó un golpe muy duro para las élites locales criollas, ya que muchos de sus miembros eran criollos y miembros de esas élites. Estos administraban el poderoso patrimonio económico de la orden, gracias a sus actividades económicas que, en el mundo rural, las constituían las haciendas y sus extensos territorios con mano de obra indígena, organizada en aldeas. Esa expulsión significó que 450 mexicanos partieron a un exilio a perpetuidad, quedando sin patria. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta nueva entrega. Esperamos que haya sido de tu agrado y como siempre te decimos, si te gustó, seguinos en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. Si te gustó, danos un like. Te agradecemos el acompañamiento y te esperamos en una próxima entrega. Saludo y abrazo.